Bueno, siendo las 20 con 15 minutos, comenzamos entonces. Bueno, agradecerle en este caso al doctor Hernán Cofré por poder entonces estar el día de hoy acompañándonos y por aceptar nuestra invitación. En este caso en el cuarto ciclo ya de ADEFAS, en el cuarto ciclo de charlas que realizamos en Ecología y Biología Evolutiva. Para quienes no conozcan al doctor Hernán Cofré, él es licenciado en Biología de la Universidad Católica, hizo la tesis con nuestro profesor Yerko Vilina en Zambullidores, con quien describen entonces la relación de estas aves con el fenómeno del niño. Realizó su doctorado con el doctor Pablo Márquez en macroecología en roedores y aves del bosque templado, con quien además, junto a otros investigadores también, describen una nueva especie de roedor para la ciencia, Loxodontomys picumche. Luego realizó su postdoctorado en Alemania y en Estados Unidos, logrando usar como herramienta la evolución para la educación de la ciencia, de lo cual entonces nos va a estar hablando el día de hoy. Y entonces lo dejamos invitado para que comience. Agradecer también a todos los profesores que el día de hoy están con nosotros. Bueno, al profesor en este caso, Yerko Vilina, quienes al final de la charla, si gustan, pueden tener un ratito ahí para hablar. Les podemos ceder la palabra y en este caso también pueden, si el expositor lo permite, pueden entonces hacer algún tipo de acotación o realizar algún tipo de consulta directamente. Lo dejamos invitado entonces y agradecerle nuevamente al doctor Hernán Cofré. Muchas gracias, Jaime. Para mí es un gusto, un disfrute total poder estar aquí compartiendo con los estudiantes de ADEFAS y con todos aquellos que se hayan conectado. Gracias por la presentación yo, más o menos. Y bueno, hoy día les voy a hablar o vamos a compartir, vamos a dialogar sobre la enseñanza de un tópico súper importante que de hecho está ahí en su ciclo, biología y evolución. Y bueno, yo siempre empiezo mi diapo ahí con un spoiler, ahí en general todos estos que están ahí van a participar de alguna u otra forma, incluido Anacleto, por supuesto. Así que, bueno, comencemos entonces. A mí me gusta jugar así que podemos conversar mucho mejor. Yo justamente traía un pequeño resumen de quién era yo, por si no me conocían. Ahí está un gran número de personas que de una u otra forma han aportado a lo que soy yo ahora. Mis profesores como muy bien me ayudaron en mi camino por la ecología y por la ciencia. Si ustedes pueden ver ahí estaban muy jóvenes, todos los que son mayores que yo los puse muy jóvenes para que se sientan muy bien. Y bueno, en general eso es justamente parte al Yali, a Fray Jorge, mira, ahí está el ratoncito que describimos con Ángel Espotorno, que también está acá. No se ve la Ángel, presentación. ¿No se ve la presentación? Hernán, no se ve. Sí. No la veo. ¿Sí? ¿Todos la ven o yo estoy mal? Sí, profe, todos la ven, así que a ver, le voy a hablar por interno para sí, le hablo por interno para ver ya. si lo puedo ayudar, ¿ya? Ya, ok. Pero nosotros te vemos, Yerko. Estás ahí. Gracias. Ya. Como, bueno, como les decía, en general aquí están todos algunos de mis colegas, ¿cierto? No todos, pero algunos de los más importantes con los que compartimos estudios de todo lo que tiene que ver con ecología en un primer momento de mi investigación. Y también tenemos acá diferentes personas que han sido muy importantes en mi trabajo ahora dedicado a la educación científica o a la enseñanza de la biología. Acá tenemos, ahí hay algunos al lado derecho, en la parte superior derecha ahí, compartiendo con estudiantes ahí de tercero medio de un colegio, acá compartiendo con estudiantes de pedagogía en biología acá en la PUCB.
Y en general acá tenemos al equipo con el cual hemos estado investigando ya dos proyectos Fondesit, justamente cómo mejorar el aprendizaje y la enseñanza de la evolución. Ángel, Claudia, Juan Pablo, ahí está Paola, Viviana, que está por ahí también ahora, en estos momentos. Y estos son algunos de nuestros colegas de otros países con los cuales hemos interaccionado y que también nos han ayudado. Y acá tengo un sinnúmero, yo diría, de los más importantes colegas y tesistas que han aportado a nuestra investigación, la mayoría de ellos ahora haciendo clases en colegio, y uno que otro también haciendo doctorado afuera, así que muy contento. Entonces, para reafirmar que finalmente la investigación es un trabajo, yo diría principalmente comunitario, de compartir con otros las preguntas, los fracasos, en terreno, pero a las salas de clase grabamos las clases de los colegas y es interesante y bonito ver que uno crece en la investigación con otros. Nuestro cerebro está hecho para eso, está hecho para aprender con otro cerebro, no solo. Así que, bueno, un poco en esta presentación, un poco de lo que soy yo, que finalmente soy lo que me han hecho mis amigos y colegas. Voy a revisar los temas que vamos a ver hoy, que principalmente van a ser 4. El primero es un ejemplo de evolución, y ahí me gustaría tener un poco su participación, si no hay mucha la molestia, ¿cierto? Y si se puede, en términos técnicos. Y luego me voy a concentrar en 2 aspectos principales. Uno, que son los problemas que tienen en general los estudiantes y cualquiera de nosotros para entender, en este caso, la evolución. Y después, cuáles son las estrategias de enseñanza que la investigación y la experiencia nos ha dicho que parece que son más efectivas, ¿ya? Y número 4, ahí las conclusiones en términos un poco de resumir todo lo que vamos a ver. Por lo tanto, empecemos con el ejemplo. Voy a estar siempre haciendo referencia a experiencias de aula en términos de nuestros proyectos y nuestra experiencia, ya sea en la universidad como en el colegio, y a lo que es la investigación, ¿ya? Porque justamente a lo mejor para ustedes va a ser novedoso el saber que hay investigación en un área como la educación, que también existen revistas indexadas y digamos Q1, Q2 y no sé cuánto, y también existe lo mismo en el área de la enseñanza de la ciencia, ¿ya? Y eso es lo interesante, ver la parte de la experiencia de aula y la parte de la investigación. Comencemos con un ejemplo entonces, un ejemplo que después van a ver por qué es tan importante para nosotros. Es un ejemplo de justamente de este biólogo evolutivo, Michael Nachman, que ha estudiado unos ratoncitos pequeñitos, y lo que les voy a mostrar es principalmente un estudio de hace unos 15 años que publicó en este journal, uno de los más importantes, ¿cierto?, en general. Y ojo que está, por lo menos, es que yo busco un paper ahí, está disponible, así que interesante, una revista que está abierta a que uno pueda bajar sus PDF. Y bueno, ¿cuál es la historia que nos relata Michael Nachman en su trabajo La base genética de la adaptación o el melanismo en este pequeño roedor? Bueno, lo que él muestra, lo que él observó, ¿cierto?, viendo terreno, es que esta especie, que generalmente tiene en el resto de su distribución un pelaje principalmente claro, en ciertas áreas donde hace aproximadamente 1000 años ocurrieron erupciones volcánicas y que finalmente esta lava, al enfriarse, quedó con un color oscuro. Si uno va y hace los trampeos con la típica trampita Sherman que todos conocemos, me imagino, estos ratones, o
la población que vive aquí en estos ambientes diferentes, en general, tienden a ser oscuros y no claros como es en la mayoría de su rango de distribución. Ya, ahí tienen ustedes, espero que puedan ver la fotito. Acá está el mapa donde uno puede encontrar, aquí está el color de la roca y aquí está el color del muestreo que ellos hicieron. Y si ustedes se fijan, por ejemplo, el color de roca negro, en un N18, ahí gran parte, o casi los 18, 17 seguramente son 16, son de color negro, y 1 o 2 son de color más claro. Mientras que en lugares donde no hay este ambiente oscuro, producto de la lava, digamos, el patrón es diferente, ¿cierto? Casi contrario. En los lugares donde justamente de su distribución donde no hay este cambio ambiental, principalmente ratoncitos blancos, y en otros lugares donde también, que son más o menos contiguos, encontramos un patrón parecido. ¿Ven? Aquí a la derecha ustedes pueden ver también una foto donde muestra estos dos diferentes ambientes. Por lo tanto, si eso es lo que más o menos uno puede ver como patrón, justamente a mí me gustaría preguntarles a ustedes cómo creen que pasó esto, si finalmente podemos atribuírselo a un cambio evolutivo, ¿ya? Para hacerlo más fácil incluso, yo traigo aquí unas láminas. Estas láminas de nuevo medio o octavo hasta la universidad, ¿cierto? O bueno, con profesores también lo hemos hecho, donde ustedes tienen aquí 4 escenarios. Entonces me gustaría que, si ustedes lo logran ver bien, y pueden ver que esta lámina 1 tiene el lugar A, el lugar B, la lámina 2 también, y en cada una de ellas tiene un diferente número, o representando lo mismo que les acabo de mostrar. Me gustaría que ustedes me dijeran, ya sea por el chat o si quieren pedir la palabra, más o menos cuál es el orden que debería tener esto en términos de explicar un cambio evolutivo o microevolutivo, o por último diferencias poblacionales, en términos de, me imagino, cómo ustedes piensan que puede haber pasado, ¿ya? Así que si Jaime me puede ayudar, sería interesante que alguna de los oyentes, de las personas que está aquí, pueda decir más o menos cuál sería el orden de las láminas y más o menos cómo se produce este cambio. ¿Cuál es así? 1, 2, 3, 4, o es 4, 2, 1, 4, 3, 2, y cómo ocurren los cambios de claro más oscuro. Obviamente es más difícil ver a los que son justamente miméticos, pero no sé, ahí se los dejo. Bueno. Cuéntenme. Jaime, tú tienes que tratar de darle la palabra a alguien que no sea Yerko, para que no monopolice la conversación. Los estudiantes adelantados hay que tenerlos, hay que darle, dosificarlo. Ahora sí, ¿cuál sería? Bueno, si puede también ser Jerko y alguien más, pues si no tienen por qué, a lo mejor lo que quiere decir Jerko no va a coincidir con lo que diga otro de nuestros contertulios. Claro, en el chat están respondiendo y la respuesta que más se repite es 3, 2, 4, 1. Hay otra que dice 1, 2, 4, 3.
pero la que más se repite ya han respondido 3, 2, 4, 3, 1. claro, 3, 2, 4, 1. 5 personas respondieron 3, 3, 2, 2. 4, 1. ¿Y cuál es la otra? Y la otra es 1, 2, 4, 3. 4, 3. Mira. 1, 2, 4. Pero siguen respondiendo 3, 2, 4, 1. La mayoría. 2, 4. Eso implicaría que va primero el 3, que es cuando el ambiente está igual en los dos lugares, ¿cierto? El lugar A y el lugar B. Y finalmente después vendría 2, donde ya hubo un cambio ambiental. Eh, 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 pero, pero finalmente sería también saber cómo es que finalmente cómo aparecen los ratoncitos negros, porque finalmente cómo aparecen y cómo van aumentando en la población. Si alguien puede también responderlo en el chat. Sí, hay una persona que pidió la palabra. No sé si Son tiene ahí el sí, micrófono para que pueda. La díganme. persona que pidió la palabra, si ¿Cómo gusta, puede. aparecen los ratoncitos negros y cómo se mantienen o cómo van aumentando después en la proporción? ¿Sí? Sí. Ahí creo que encendió el ¿Cómo, micrófono que quería hablar. cómo, cómo Tiene la palabra. aparecen los negros? Y Ali tiene la palabra, si no, para pasar a la siguiente persona que está solicitando la palabra. ¿Cómo aparecen los negros o cómo van finalmente aumentando en el sitio B? Porque si es 2, después 4, ¿cierto? El final 1, el sitio B en 1, en realidad hay muchos más ratoncitos negros que en la primera, ¿cierto? En el 3. Aquí había solo 2 negritos y aquí ya hay muchos. Entonces, ¿cómo pasa eso? ¿Cómo aparecen y cómo se mantienen? V Gallegos, si gusta, puede tomar la palabra entonces. Perfecto. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, la idea que tengo acerca de esto es que, bueno, naturalmente en todas las poblaciones de la especie existen variaciones entre un individuo y otro. No todos los individuos son idénticos entre sí. No solamente en términos de color, puede ser en términos de tamaño, alguna otra característica. Y en este caso es esperable que en cualquier población existan variaciones de color. Por lo tanto, es natural pensar que algunos de estos ratones hayan nacido con alguna mutación de color y en vista de que hubo esta erupción volcánica y el suelo cambió de color, entonces es esperable que a lo largo del tiempo, de una generación a otra, haya una mayor supervivencia de aquellos que podían mimetizarse con el suelo y por lo tanto aumentar la cantidad de ratones más oscuros versus los de color más claro, asumiendo que hay algún tipo de depredador que en el fondo tenga la posibilidad de ir y matar a los ratones. No significa que los ratones negros o más oscuros no fallezcan en el intento, pero sí en proporción sobreviven más tiempo y permiten la reproducción, lo que explicaría que a lo largo del tiempo el orden sea 3, 2, 4, 1, porque en el fondo aumentaría la población o sea, el número de ratones negros versus los claritos. Eso. Excelente participación de B. Gallegos. Gracias. Lo que ha dicho no es trivial.
sobre todo porque tú has dicho que naturalmente, ¿cierto?, pueden haber estas variaciones, estas mutaciones, que es lo que esperamos todos, ser mutantes resistentes al COVID, por ejemplo. Pero claro, esta como variación natural es una de las cosas que más cuesta ver, porque si uno mira estos ratoncitos, a mí me parecen iguales. Yo sé que justamente en este caso por el pelaje es muy evidente, pero en general uno cuesta ver la diferencia. No es tan intuitivo y es complicado. Y bueno, tú diste la respuesta correcta, digamos, tanto del origen, ¿cierto?, como cómo van aumentando en la población. Eso tan simple, en realidad cuesta mucho que eso pase. Y yo les voy a mostrar justamente datos de que cuesta. Acá tenemos entonces la explicación que nos muestra en su artículo Michael Nachman. Él nos muestra que finalmente también hay variación en este pelaje, ¿cierto? No es que sean solamente blanco y solamente negro, eso también es, por así decirlo, una simplificación. Hay muchos genes que están implicados en el pelaje, en el pelo, en el color, ¿cierto? Y lo más interesante que él muestra es que ellos buscaron las diferentes mutaciones, o sea, buscaron en los genes que ya conocían que son los responsables del color del pelaje, y vieron que había muchos que eran iguales en los ratones blanco y negro, excepto en uno solo, que era justamente el MC1R, y lo más interesante es que este gen era el responsable del color oscuro en una población, pero después cuando hicieron el estudio en otro lugar donde también habían ratones principalmente negros, porque estaba esta lava, encontraron que era otra la mutación de otro gen que el anterior era igual en los dos morfos, ¿cierto?, en los dos fenotipos. Cosa interesante también es mostrar que, por ejemplo, el gen que da justamente para tener el pelo oscuro es dominante, ¿ya? Por lo tanto, eso también es interesante porque justamente dependiendo del ambiente, un gen dominante puede ser muy frecuente como fenotipo, muy poco frecuente. Aquí les dejo, yo ya les mandé a Jaime o a la gente de ADEFAS, les mandé la presentación y ahí pueden ver, está el paper si lo quieren revisar, ahí directo el link. Y también está un link a un mini documental de la investigación, ¿ya? Bueno, este ejemplo que parece bastante evidente, yo lo conocí ni en la universidad, ni tampoco lo conocí en algún curso de posgrado. En general son pocos los estudios así tan evidentes que nos muestran en evolución. Yo diría que casi siempre son muchísimo más complicados. Y generalmente estudian una parte de la evolución, ¿cierto? O la heredabilidad o la diferencia en fitness de algún rasgo. Pero bueno, les voy a contar entonces ahora rápidamente un poco de por qué es tan difícil esto que B. Gallegos dijo con tanto. También ahora darme su tiempo y contestar esta serie de afirmaciones, porque es importante saber si uno tiene una visión sobre ciertas cosas que finalmente uno mismo va a enseñar, pues, cuando sea profesor o cuando sea académico. Si ustedes pueden ir diciendo más o menos si creen que lo primero es falso o verdadero, lamentablemente por ejemplo, los rasgos dominantes generalmente son los más frecuentes en la población, o que la evolución siempre va de lo más simple a lo más complejo, que las mutaciones generalmente son dañinas para el organismo. La evolución es de mil o millones de años, que la evolución ocurre por una necesidad del organismo. Este es más interesante, pero dice, si en una laguna hay 8 patos, 3 garzas y un cisne,
decimos que hay dos especies. ¿Están de acuerdo, no? La evolución ocurre porque los individuos pueden mutar y adaptarse activamente, o, según la selección natural, la muela del juicio y el dedo pequeño del pie, la apéndice. Si Jaime puede decir, a lo mejor la mayoría sabemos que son verdaderas o que son falsas, a lo mejor pueden hablar de una en particular. No tenemos a lo mejor tiempo para verlas todas, pero no sé si alguna que crean que es principalmente falsa o principalmente verdadera, o que es más conocida por ustedes, o que ustedes pensaban antes, o que a lo mejor su hermano chico lo ha dicho, o sus papás. Y estas que están en azul son ciertas afirmaciones que tienen otro componente que habla también de evolución, pero dice: la evolución ha perdido importancia y es cuestionada por la comunidad científica. La evolución es solo una teoría, por lo que aún no se ha comprobado. Aún no es una ley, por ejemplo. La selección natural y la evolución no se pueden comprobar experimentalmente, que la evolución solo se sustenta en la evidencia del registro fósil, y que la teoría de la evolución niega la existencia de Dios. Entonces, todas estas son ciertas afirmaciones que uno las puede escuchar, y a veces a uno le podrá parecer obvio que es verdadero o obvio que es falso. No sé qué piensan ustedes y me gustaría saberlo. Así que le dejo la palabra a Jaime. Podemos hacer algunas, nomás no todas, porque no tenemos tanto tiempo, pero algunas. Claro. No, aquí por lo menos en el chat están... Bueno, había una pregunta que para no interrumpirlo no se la quise hacer de antes, pero estaban comentando sobre el tema del caso de los ratoncitos, en este caso, de los roedores. Estaban preguntando si se puede dar que sean dos especies distintas que comparten el mismo género. Sí. De hecho, esta es una misma especie, pero por lo que estaban viendo, o sea, es un cambio evidente en términos de la frecuencia génica de ese gen, pero todavía se pueden reproducir entre ellos. Así que, si bien es un ejemplo de microevolución, uno debería esperar que probablemente después en algún momento haya un aislamiento reproductivo, pero de hecho es una especie. O bueno, también hay otra especie parecida que tiene una variación muy similar. Los ratoncitos, por ejemplo, contiguos, se ha visto que pueden, o sea, en la definición biológica de especie, que tampoco es la mejor, todavía son la misma especie. Claro. Y con respecto a la tabla... comenta Navarro Gina, una de las clásicas entre nuestros y nuestras estudiantes es aquella que habla sobre la necesidad del organismo o la que se refiere a la complejidad. Ajá. Esa, claro, asumiendo entonces de que son falsas, ¿cierto? Y que B. Gallegos no lo dijo, pero podría haberlo dicho, porque cuando alguien me dice lo que pasa es que eso es por mutación, la respuesta todavía no está completa si alguien después dice, claro, porque como necesitaba cambiar, entonces ahí como que, bueno, a veces pueden haber mutaciones que cambian por el ambiente, pero no necesariamente al gusto o a la fuerza interna de cada individuo. Y claro, la otra también es que va de lo más simple a lo más complejo, sobre todo por un poco antropocentrismo. ¿Qué les parece si hay alguna que haya dicho? Muy interesante saber si alguien tiene alguna visión de esa, como verdadera o como falsas. También comentan, no todas las mutaciones son dañinas, muchas de ellas son beneficiosas. Y eso también es un tema que, claro, sobre todo ahora, por ejemplo, el tema de la contingencia del virus, que se habla mucho de mutaciones, entonces la gente la tiende a relacionar con cosas negativas. Claro. Pero puede mutar a ser buena persona. Y eso sería positivo. Aquí también comentan que las frases que están en azules igual son súper interesantes para discutir, sobre todo con los estudiantes, ya que pueden abordar una incidencia de la ciencia en la sociedad, sobre todo el tema de que la teoría de la evolución niega la existencia de Dios, por ejemplo.
Sí, nosotros acá, bueno, ahí les voy a mostrar rapidito después las diapos. Acá pareciera que no hay tanto problema, pero hay ciertos países donde el currículum en el colegio no está permitido aún revisar la teoría de la evolución, ¿ya? Países con ciertas religiones, sobre todo musulmanes, aunque es diverso, hay países también que tienen religión musulmana que lo tienen dentro de su currículum sin problema. En Estados Unidos son los estados más del sur los que tienen más problemas que los del norte. Y acá en Chile pareciera que no hay tanto problema, pero yo también en mi ya casi 10 años de trabajo con profesores no hemos encontrado con ciertos colegios que no les gusta mucho el tema, ¿ya? Y incluso yo diría que en algún gobierno tampoco le gustaba mucho el tema y quedó con cierto peso epistemológico medio extraño. Estas azules tienen que ver con el saber cómo se hace ciencia o qué es la ciencia. Y eso es muy importante y no es tan evidente en otros contenidos que tenemos que enseñar, no sé, ecología o fisiología, pero en evolución sí pareciera ser importante. ¿Ya? Bueno, son todas falsas, pero lo interesante para reflexionar, ¿sí? Hernán, Y, voy a meter la cuchara. por supuesto. Para mí o sea, muy interesante es tú sabes quién eres para mí. Cómo la evolución, la historia, la tremenda historia de Darwin, Fitzroy, los lugares que estoy yo navegando ahora, tú sabes. Cómo Cristo, que tú eres cristiano, ¿no? Sí. Se incorpora, digamos, se integra a la evolución. ¿Cómo lo ves tú? Tú que eres tan cristiano, tan buen hombre. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo no veo ningún problema, y como dice Ángeles Potorno, que cuando conversa con su mamá, él le dice que Dios también está ahí, digamos. Lo que hay que entender es que la ciencia es un dominio, ¿no? que no debería otro dominio que es la fe, ¿cierto? No debería por qué uno pensar de que la religión debería dar una explicación de cómo funciona el corazón. Si yo tengo justamente en algún momento, ni Dios lo quiera, un cáncer y ya los médicos no pueden hacer nada más por mí y yo rezo, digamos, yo rezo para salvarme, no para que se encuentre una nueva forma de, no sé, pues de cómo funciona el órgano que tengo con cáncer, digamos. Entonces, no debería haber esa como conflicto en dos formas de comprender el mundo diferente. Porque, bueno, eso igual es un tema importante, que también uno como profesor, como educador, tampoco debería pasar a llevar esas creencias y tratar de combinarlas. Nosotros hemos tenido algunas experiencias bien bonitas con estudiantes en colegios católicos que justamente con nuestras clases finalmente se dan cuenta de eso, de la diferencia, no que una es mejor que la otra o que Dios le ganó a Darwin, sino que son cosas diferentes, y eso es importante. Súper, porque yo siempre he tratado de enseñarle a los alumnos que los humanos tenemos dominios, como decía Maturana, dominios distintos. Una cosa es el amor a mi mamá y otra cosa es la evolución. ¿Ah? Claro. Caminan por carriles distintos. Son cosas diferentes. Claro. Y a mí me gustaría que los alumnos de ADEFAS, de los compañeros que aquí nos están escuchando, entiendan que
son dominios diferentes, son cosas distintas, o sea, no, quizás no sé, en la convergencia de la evolución, de la vida, no sé, si alguna vez se llegan a juntar, pero el amor... ¿Quién sabe? Ya, no quiero hablar más. Puede ser. Ya, pues para no terminar a las 11 de la noche vamos a seguir. Este es una conversación. Nosotros, bueno, esta parte de las preconcepciones, obstáculos para aprender evolución, y que uno mismo, yo también los tuve, digamos, todos lo hemos tenido y algunos lo mantienen, y eso es lo que hay que tratar a lo mejor de mejorar. Es que esta es una conversación donde justamente tres estudiantes de primero medio están conversando y están tratando de hacer lo mismo que hizo B. Gallegos. Explicar cómo ocurría este cambio. Justamente ellos ordenaron la figura, la ordenaron bien, pero finalmente, bien en el sentido que coincidieron con lo de ustedes, pero en la discusión que nosotros logramos grabar, uno se da cuenta que justamente la explicación no va por selección natural, sino que va justamente por lo que decíamos de un cambio como con propósito, que es la necesidad. Ahí en rojo yo dejé que, claro, que dice que las otras pueden salir negras porque necesitan camuflarse, ¿ya? Y finalmente la explicación más común y más simple y que puede durar hasta después de salir de la universidad es que es porque uno necesita tener estos cambios, ¿ya? Eso es una cosa muy interesante que nosotros hemos logrado con nuestra experiencia de aula, digamos, trabajando con profesores en el colegio, de tener estas conversaciones y darnos cuenta que en ese debate, aquí al final, la estudiante M dice, rebatiendo, ¿cierto?, a esto de que tú necesites, ella dice, pero es como si yo me tiñera el pelo celeste y después estoy grande y sigo con el pelo así y tengo un hijo, no va a nacer con el pelo celeste. Entonces, justamente en estas interacciones es cuando en algún momento el estudiante que tiene ciertas ideas se da cuenta que parece que no resultan tanto esas ideas y a veces el profesor no es más que un guía que puede justamente ser un promotor de estas discusiones que son súper interesantes. Y esta misma pregunta que uno se puede hacer, ¿cuál es el principal problema de comprender la teoría de la evolución? Y que yo ahí les mostré algunas preconcepciones o ideas erróneas, los mismos estudiantes se dan cuenta. Y esto son algunas entrevistas que nosotros hicimos después de hacer las clases, donde les preguntamos qué pensaron ellos de la clase, qué creían que era lo más difícil de aprender evolución. Y ellos dijeron, por ejemplo, de acá abajo, dice, yo pensaba que era como por causas, que por ejemplo, que si el mundo se llena de agua, por ejemplo, que a uno le van a salir branquias. Pero después me di cuenta de que no era así. Que justamente después dice este estudiante que se da cuenta que es como lo explicaba B. Gallegos, que era por algo aleatorio. En este curso, por ejemplo, muchos estudiantes nos dijeron que lo más extraño para ellos era eso de que fuera aleatorio, que fuera así como al azar y que después por selección natural realmente se cambiaran las poblaciones y que no fuera por el cambio propio de cada individuo. Y eso es muy interesante. Y bueno, y ahí simplemente las preconcepciones o concepciones erróneas o obstáculos en general uno los puede encontrar incluso en las canciones, por ejemplo, de Anacleto, que nos dice que los dinosaurios andaban con los cavernícolas. O en este mismo recorte del diario, donde nuevamente, ahí no lo voy a explicar porque ya estamos pasados en el tiempo, pero en los periódicos, ¿cierto?, en los diarios muchas veces las noticias científicas, para simplificarla, terminan explicando la evolución específicamente por necesidad, más que por un cambio poblacional. Porque es más fácil decir eso, es más fácil explicarlo así, ¿ya? Nosotros hemos hecho algunos estudios, justamente aquí tenemos
yo sé que darwinismo de repente puede sonar a algo muy estructurado, muy clásico. Obviamente la evolución no es solamente selección natural, pero cuando uno entiende que hay una explicación por selección natural, una por lamarquismo o una por necesidad, y uno las clasifica, esas respuestas, uno puede darse cuenta que aquí ustedes me estoy mostrando una tabla donde aquí hay estudiantes de universidad, del área biológica. Aquí hay estudiantes de pedagogía en biología y aquí hay profesores de biología en actividad, ¿ya? Con experiencia, con años de servicio. Y les puedo contar de que en general del 100% no son nunca más del 20 o 30% los que realmente pueden hacer lo que hizo B. Gallegos. eh, Aquí los profesores en servicio son los que en total, ¿cierto? Darwin completa, Darwin incompleta, en términos de cuánto aspecto de selección natural incorpora su respuesta, solo el 20%. Imagínense los estudiantes de pregrado, ya sea biólogo o pedagogo en biología, no llegan ni al 10% de los encuestados los que pueden responder con una explicación por selección natural. La mayoría responden por necesidad e incluso hay algunos que las mezclan, ¿ya? Una respuesta mezclada es como lo más común, ¿ya? Y eso nosotros lo describimos el año 2016 eh, por, por, primera vez acá en Chile. Hay mucha investigación en la enseñanza de la evolución. Aquí tengo un artículo del año 2011 donde un poco estos autores también hacen algo parecido. Bueno, de hecho nosotros lo hicimos copiándolo, su nomenclatura, ¿cierto? Uno como científico muchas veces se guía por otros metodólogos, por otras metodologías, y justamente ellos reconocen como conceptos centrales en selección natural, sobrevivencia, variación, eso. Y aquí estos gráficos muestran justamente en negro la frecuencia con que aparecen en las respuestas de un gran número de estudiantes universitarios, ¿ya? O de último año de secundaria. Y en gris muestra la frecuencia con que aparece la necesidad, ¿ya? Y es muy interesante ver que cuando lo que se pide que se explique es un rasgo ganado, sale menos la necesidad que es cuando un rasgo perdido. O sea, cuando yo les pido a los estudiantes que expliquen cómo es que el topo viene de un ancestro que sí tenía ojos funcionales y ahora él no tiene ojos funcionales, ¿ya? Y lo que estoy ahí demarcando en la tabla es que también hay siempre por lo menos un 20 o un 30% de explicaciones mezcladas que parecieran que son de selección natural, pero tienen cierto aspecto de necesidad en ella, ¿ya? Y lo último que estamos haciendo nosotros ahora es justamente ver cómo va cambiando esta explicación. Este es un esquemita que en base a lo que les acabo de mostrar, que en general son estudios como de una foto, o sea, que hacen un gran barrido con una encuesta muy grande a niños, no sé, de cuarto medio o de primero o segundo año de universidad allá en Estados Unidos. Pero lo que nosotros estamos haciendo es ver en cada clase cómo ellos explican la evolución y de acuerdo a justamente esta misma nomenclatura. Doctor, se le fue el audio por si acaso. Doctor. Doctor, sigue sin escucharse por si acaso.
el primer contexto del contexto el humano, Ahora sí como se ve. una adaptación humana. Sí, doctor. Perdón. Sí. Sí, es que se le escuchó, se le cortó el audio. Perdón. Así que Perdón. si puede repetir lo que dijo hace como un ¿Como minuto desde atrás. cuándo que está cortado? ¿Desde cuándo que No, está? se ¿Desde cortó esta diapo de hace la? como un minuto. No, desde esta diapo. Cuando estaba explicando De un esta poquito diapo. claro, esta diapo. Ya. Ya. Claro. La diapo anterior era de un estudio norteamericano donde yo les contaba que cada círculo era más o menos un aspecto de selección natural, de la explicación de selección natural, como sobrevivencia, variabilidad, etcétera, y lo gris, las explicaciones más teleológicas o por necesidad. Y lo que explicaba acá era que nosotros tomando esa nomenclatura hicimos un estudio, o estamos haciendo un estudio en el que estamos haciendo eso mismo, pero no solo una vez, como en general son los estudios que hay publicados, sino que lo estamos haciendo clase a clase con los estudiantes. Entonces ahí yo estaba explicando que el estudiante E4, por ejemplo, cuando su primera explicación es por necesidad, ¿cierto? Le pregunto cómo es que justamente este ratoncito cambió, o cómo, no sé, cualquier otro ejemplo de una adaptación. Al comienzo, antes de empezar las clases, lo explica por necesidad, pero a la segunda clase o a la primera clase que él tiene al final, ya es capaz de dar una explicación donde incorpora los componentes como clásicos de la selección natural, como sobrevivencia, como reproducción, como herencia, mutación asociado a la sobrevivencia, y esa explicación se va complejizando y se mantiene una cierta estructura. Por lo menos uno puede decir, este estudiante parece que ya cachó, parece que ya captó, parece que ya lo incorporó justamente el mecanismo de selección natural. A uno en realidad cuando ya lo entiende le parece como obvio, pero cuando realmente uno tiene que enseñarlo por primera vez, no es tan fácil, ¿ya? Y eso ha sido muy interesante encontrarlo, finalmente, cómo va cambiando o cómo se va generando esta explicación en los estudiantes. Porque justamente hemos visto que a veces hay ciertos aspectos que es difícil que lo incorporen, o que la necesidad, que ustedes ven en la última clase, al final igual metido la necesidad, conviven ambas cosas, ¿ya? Y bueno, y esta es otra forma de explicarlo, pero que en realidad, dado el tiempo, estos son unos paisajes que nosotros mostramos cómo viaja entonces el estudiante desde una explicación, por ejemplo, teleológica de necesidad hacia una explicación de selección natural. Aquí están todos los estudiantes. ¿Sí? Perdona, es que tu palabra teleológica, explícala. Telio. Perdón. Telio. Sí, lo que pasa es que en la literatura en general es más o menos, si bien no es lo mismo, pero la explicación por necesidad se asume o se relaciona con una explicación teleológica en términos de asumir que el individuo o que el organismo es el que, por así decirlo, por una voluntad, es el que cambia, ¿ya? Entonces es como un sinónimo en términos de necesidad o teleología, pero bueno, podemos hablar de que una explicación más intuitiva y un poco menos desarrollada que, por ejemplo, el lamarquismo, que es ya un mecanismo atrás que es uso y desuso. Y acá lo que tenemos entonces es como las explicaciones de los estudiantes, cómo viajan de un esquema a otro. Sí, es como, perdona que me meta el pofre, pero es como decía Jacques Monod, el azar y la necesidad. O sea, Claro. cuando tú dices teleología, telescopio, es como, es que yo tengo una necesidad, ¿cierto? Claro. Aquí atrás de mí hay un principio, un final. Claro, con un fin, claro, eso es. es. Entonces, cuando tú decís teleología, es como
Claro. Como que las Lo que cosas pasa es que- ocurren para. ¿Mm? Claro, claro. Que algunos hablan también de esencialismo, depende, pues si uno es más psicólogo o más epistemólogo. Eh, ya, y para ir terminando esta parte, que igual ya estamos más o menos alargados, estos son un par de gráficos que muestran justamente lo que estuvimos conversando de la poca como credibilidad que tiene la teoría de la evolución, poca aceptación en algunos países. Ya aquí está Estados Unidos, por ejemplo, Turquía, poquito más del 20% cree que la evolución realmente existe o ocurre. Y nosotros, de acuerdo a nuestros estudios, las muestras que hemos tenido, estamos como por aquí, como por el 60-70%, como el 30% que en realidad no le cree mucho, de estudiantes, de estudiantes de secundaria, de estudiantes universitarios. Y acá tenemos una cita donde justamente un profesor de biología con el que alguna vez nosotros trabajamos, justamente lo primero que nos decía era que la teoría, si bien uno la conoce, no es tan robusta como las leyes de Mendel, ¿ya? La teoría de la evolución está basada en las evidencias encontradas, pero aún no son suficientes esas evidencias como para comprobar que así fue. Entonces, eso justamente es un problema que se mezcla justamente este contenido biológico, a diferencia de otros contenidos biológicos, se mezcla con una concepción de cómo es o cómo ocurre el conocimiento científico, cómo se genera. En términos de que la creencia más simple es que las observaciones generan hipótesis, las hipótesis teorías y las teorías leyes. Y si uno se va justamente al uso realmente que le dan los científicos, y aquí está la definición de la Academia Norteamericana de Ciencias, pero en general, en la mayoría, uno va a encontrar que las leyes y las teorías son cuerpos científicos que cumplen funciones diferentes, pero que no en ningún momento uno se convierte en otro, o uno es más jerárquico que el otro. Obviamente explican cosas diferentes, pero no es que la teoría, en este caso de evolución, sea solo una teoría, ¿cierto? Las teorías son, de hecho, los cuerpos de conocimiento más amplios que genera una disciplina y que explica gran parte de las observaciones y fenómenos de esa disciplina. Por lo tanto, ahí también hay otra cosa que uno tiene que trabajar con los estudiantes. Y bueno, ya para ir terminando entonces, estos problemas, estas explicaciones como más esenciales o más básicas que tienen los estudiantes, o que nosotros mismos tenemos, si no somos expertos, ¿cierto? Nosotros hemos trabajado y la literatura nos dice que hay ciertas cosas que pueden ser más efectivas para trabajar con esto, ¿ya? Pero en general, justamente volviendo al medio escolar, en general, enseñar evolución, y si ustedes se acuerdan, si es que le hicieron evolución, porque muchas veces uno no tiene evolución porque justamente el profesor de biología no se siente muy capacitado, no le gusta, o simplemente tampoco lo formaron en ese ámbito. Si se lo enseñaron generalmente con el mismo ejemplo de las polillas, generalmente con el mismo científico, solamente Darwin, y muchas veces con la misma actividad, cambiando los porotos por estos apretadores, por otra cosa donde se supone que uno lo pone en un ambiente, unos porotos o lo que sea que son parecidos, y uno trata de modelar la evolución. Pero finalmente no se da ni un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, de evolución real, más que las polillas y con suerte los pinzones. Y algo asociado a lo que les acabo de mostrar de esto de creer que la evolución es solo una teoría, que realmente no está muy científicamente respaldada. Imagínense en el programa de estudios de primero medio hay una actividad que dice debata en torno a la evolución, ¿ya? Donde los jóvenes
forman equipos para debatir a favor o en contra de la teoría de la selección natural. Entonces a mí me cuesta pensar de que haya una actividad así, no sé, pues para que los jóvenes debatan de si las neuronas existen o transmiten o no el impulso nervioso. Entonces, como raro que en nuestro currículum hayan actividades para debatir la veracidad de un contenido o de un concepto científico específico y no otro, ¿cierto? Porque si no también podríamos debatir todo, o sea, porque la sangre circula o no circula. A lo mejor Galeno dice que no. Entonces es complicado. Bueno, lo que algunos dicen o algunos han investigado y han mostrado es que finalmente uno, para trabajar estos problemas de credibilidad y estos problemas de justamente de explicaciones más como esenciales, uno lo que debería hacer siempre es trabajar con datos, con hechos, que esos hechos los estudiantes los vean, los analicen, los discutan y que eso se convierta en información, pase a ser conocimiento y finalmente a aceptación en este caso, la teoría de la evolución, ¿ya? Incluso uno podría estar ahí como, no necesariamente aceptación en términos como de creencia, como yo no necesito creer en la evolución, sino que tengo que entenderla, porque es un fenómeno biológico. Y lo que nosotros hemos estado haciendo es algo parecido. Ahí tenemos una foto bueno, ahí estoy yo ahí con unos profesores, con estudiantes, donde por ejemplo aquí hay unos estudiantes que están, estos que están aquí, crearon un video. La profesora les pidió que generaran un video donde explicaran cómo ocurría la evolución de algún rasgo humano. Aquí los chiquillos están trabajando con datos. La idea es que justamente acerquemos a los estudiantes a las investigaciones en evolución y que ellos vean datos reales. Por ejemplo, esto es una actividad que nosotros creamos tomando los datos reales de los Grants, que son una pareja de científicos que están del año 70 ahí estudiando los pinzones de Darwin en las Galápagos, y hacemos que los estudiantes analicen esos datos, que hagan los gráficos y que por ejemplo se den cuenta de cómo cambia el tamaño del pico de una generación a otra, cómo esos cambios se ven reflejados en la progenie, etc. Esta es una actividad también bien bonita, así como la de los ratones. Y yo creo que ya voy a ir terminando para dar algún tiempo de unos minutitos de preguntas, pero esto también es muy importante en términos de que son las opiniones de los estudiantes. Es importante conocer la opinión. De repente los profes no nos gustan las evaluaciones docentes porque son pura opinión. Yo creo que son importantes las opiniones en general. Claro, si uno de repente, no sé, les va muy mal en el curso de uno, claro, pueden los estudiantes no ser objetivos, pero yo siento de que en general los estudiantes dicen lo que uno realmente hace, y estas son las opiniones de algunos de los estudiantes con los que hemos trabajado, bueno, con los que han trabajado directamente los profes, con los que trabajamos nosotros, y algunas muy interesantes como, bueno, todas las que están aquí, y en general ellos admiten que es muy interesante para ellos ver investigaciones reales, investigaciones con científicos, y también es muy importante el que ellos puedan discutir con sus compañeros y puedan analizar lo que le están mostrando. No solamente pasarle la materia, sino que haya un espacio para discutir, para tener puntos de vista diferentes, y que a lo mejor después de esa discusión yo entienda mejor, ¿ya? Esto también lo vamos a pasar porque ya estamos muy tarde. Y para concluir, justamente ahí tengo 2 libros. Esos 2 libros son de los últimos 2 años. En realidad es mucha la información que hay sobre enseñanza de la evolución. Y uno puede más o menos saber o proponer, en realidad, que en el ámbito escolar
y en el ámbito inicial universitario incluso, ¿cierto? No estamos hablando de máster, de doctorado, de curso a lo mejor de profundización de evolución, pero cursos de a lo mejor de biología general que se dan el primer año. Uno como profesor, como docente, como académico, ¿cierto? Ustedes son estudiantes veterinarios y en algún momento hacen clase en la universidad. Alguna vez, en algún momento les puede tocar hacer un curso de biología general o de ecología. Entonces, para que pueda enseñar exitosamente un contenido como evolución, y estamos pensando exitosamente en términos de que los estudiantes aprendan. Esa es la función del profesor. Si bien es muy importante saber de evolución, si es que voy a enseñar evolución, parece que también es importante saber de cómo se aprende y cómo se enseña la evolución, ¿ya? Y eso es lo que llamamos, realmente es importante tener un conocimiento sobre evolución, sino que un conocimiento didáctico de la evolución o un conocimiento de cómo se enseña evolución, ¿ya? Esto es un esquema, ¿cierto? Un modelo de cómo a lo mejor un biólogo evolutivo, un doctor top que publica en Science, sabe mucho de evolución, pero finalmente si no sabe tanto de pedagogía y no sabe tanto de didáctica, no necesariamente va a ser una clase exitosa, a lo mejor sí, porque justamente él autodidacta o intuitivamente, ¿cierto? Se preocupa de qué es lo que saben los estudiantes y cuáles son sus errores, etcétera. Pero si tenemos esto como un esquema, uno podría pensar que a lo mejor lo mejor sería tener un poquito más balanceados estos conocimientos, por lo menos ya saber que hay conocimientos sobre eso, sobre pedagogía, sobre la didáctica o la enseñanza de este conocimiento. Y en general esta didáctica nos va a decir qué es lo que tengo que enseñar, en este caso ideas centrales, naturaleza de la ciencia también, ejemplos reales, contexto histórico, investigativo, cómo tengo que enseñarlo, ojalá también reales, de que los niños o los estudiantes discutan, argumenten, y qué me tengo que fijar, cuáles son las explicaciones o las limitaciones que yo tengo para justamente lograr estos aprendizajes. Las explicaciones por necesidad, las explicaciones de que son una teoría, debería yo tenerlas en mente para ver cómo trabajo con ellas, ¿ya? Eso.